Hola amigos y amigas que se encuentran viendo este video, mi nombre es Romina Poleda Aragón Flores y actualmente estoy siguiendo la carrera de odontología en la Universidad Hemisferios. En este video podrán observar varias prácticas. La primera es elaboración de bases acrílicas para rodetes con la técnica sal y pimienta. El objetivo de esta práctica es obtener una base acrílica con máxima adaptación al modelo de dentulo para la confección de un rodete. Los materiales que vamos a utilizar son un pincel para colocar el aislante en el modelo de dentulo, una espátula Lecron para poder retirar los excesos, o también podemos utilizar un bisturí, un salero que tenga orificios pequeños para poder colocar el polímero al momento de realizar la técnica sal y pimienta, un gotero con monómero y una pequeña cantidad colocada en un vaso DAPEN para poder remojar el Lecron y retirar los excesos. Aislante colocado en un recipiente pequeño de plástico. Para esta práctica utilizaremos únicamente el modelo de dentulo de la arcada superior. Con la ayuda de un pincel colocamos el aislante por todo el modelo de dentulo para evitar que el acrílico se quede adherido a esta superficie. Vamos a empezar con la técnica sal y pimienta, con la cual con la ayuda del gotero y monómero empezamos hidratando la zona que vamos a trabajar. Este trabajo lo tenemos que hacer contra la gravedad. Ahora, con la ayuda del salero y un orificio muy pequeño, empezamos a colocar el polímero en pequeñas cantidades, visualizando que este se absorba y no quede blanquecino. Se continúa aplicando el monómero y el polímero de forma rápida y mecánica, trabajando por secciones sobre todo el modelo dentulo. Esto permite que el polímero se absorba adecuadamente al monómero, logrando una máxima adaptación del acrílico y evitando así la formación de zonas de color blanco tiza. Es importante tener control de los toquecitos que se realizan con el salero, ya que esto permite controlar la cantidad de polímero que sale, distribuirlo de manera uniforme y mejorar el manejo de la técnica durante la confección de esta base acrílica. Se continúa aplicando el material mediante esta técnica, realizando aplicaciones sucesivas por capas hasta cubrir toda la superficie del modelo de dentulo, así asegurándonos que la base acrílica alcance un grosor uniforme de aproximadamente 2 milímetros, adecuado para la posterior elaboración del rodete. Con la ayuda de una espátula Lecron remojamos en el monómero y continuamos retirando los excesos que hayan quedado en nuestra cubeta. Aquí ya podemos observar cómo va quedando nuestra base acrílica. Una vez completada la polimerización, se obtiene el resultado final de esta base acrílica y se verifica el grosor adecuado. En esta segunda práctica vamos a realizar el manejo de Godiva en una cubeta individual. El objetivo de esta práctica es realizar el manejo adecuado de la Godiva en cubetas individuales mediante la técnica de sellado periférico para obtener una correcta delimitación funcional del fondo del vestíbulo y favorecer una impresión funcional con mayor adaptación. Los materiales que utilizamos son un micromotor, una cubeta individual, un modelo de dentulo, un lápiz de Godiva, un pincel para aislante. Colocamos aislante en un recipiente, una fosforera, un bisturí para realizar el raspado, una lámpara de alcohol y un recipiente con agua. Se inició la práctica verificando que la cubeta individual estuviera confeccionada correctamente, alcanzando la línea cero anatómica. Posteriormente se procedió a identificar la línea cero funcional, la cual se localiza aproximadamente 2 milímetros por debajo de la inserción de los frenillos. Para facilitar esta identificación se utilizó un lápiz con el que se delimitó la línea tanto en el modelo de dentulo como en la cubeta individual, permitiendo visualizar con mayor precisión el límite que debía recortarse. A continuación se realizó el recorte de la cubeta hasta la línea cero funcional, con el objetivo de generar un espacio de aproximadamente 2 milímetros que posteriormente será ocupado por la Godiva. Este procedimiento evita el desplazamiento ocasionado por un recorte inadecuado de la cubeta y permite una correcta liberación de los frenillos durante el sellado periférico. Una vez finalizado el recorte con ayuda de un cepillo de diente seco, se eliminan todos los residuos del acrílico presentes tanto en la cubeta individual como en el modelo de dentulo, dejando así ambas superficies completamente limpias para continuar con el procedimiento. Se verifica que el recorte esté uniforme en toda la cubeta individual, comprobando que existiera el espacio suficiente para la colocación de la Godiva. Colocamos con la ayuda de un pincel aislante por todo el modelo de dentulo, simulando que fuera saliva. Encendemos la lámpara y comenzamos a calentar cuidadosamente el lápiz de Godiva.
Cuando la Godiva empieza a brillar y alcanza su punto de fusión, se aplica por sectores de aproximadamente 1,5 centímetros sobre los bordes de la base acrílica. Posteriormente se sumerge brevemente en agua para temperar el material y de inmediato se lleva al modelo Dentulo, ejerciendo una ligera presión para favorecer su adaptación al fondo de vestíbulo. Una vez adaptada la Godiva al modelo Dentulo, se seca cuidadosamente con papel absorbente, ya que la Godiva es un material hidrofóbico y la presencia de humedad puede interferir con la correcta adición del siguiente segmento. Posteriormente se continúa aplicando la Godiva por secciones siguiendo el mismo procedimiento hasta completar todo el contorno de la base acrílica. En caso de ser necesario, se añade otra capa de Godiva sobre la anterior hasta comprobar que el material llegue completamente al fondo del surco, garantizando así una correcta adaptación y adecuación de este sellado periférico. Con ayuda de un bisturí se raspa la cara externa de la Godiva, dejando así un espesor uniforme y eliminando cualquier exceso de material, sin alterar la adaptación obtenida en el fondo del vestíbulo. Finalmente, así se observa el resultado de la cubeta individual con el sellado periférico realizado con Godiva, evidenciando una adecuada adaptación al fondo del surco y un contorno uniforme. La tercera práctica que vamos a realizar es elaboración de un rodete en una base acrílica. El objetivo es confeccionar un rodete de cera sobre una base acrílica, respetando las dimensiones y características adecuadas para el registro de las relaciones maxilomandibulares en pacientes edéntulos. Los materiales que vamos a utilizar son una base acrílica, una cera base, una espátula de Godiva y una espátula para cera, espátula de estuco, una fosforera, una regla milimetrada, una regla con centímetros, una loseta y una lámpara de alcohol. Procedemos a prender la lámpara de alcohol. Posteriormente, mido aproximadamente 1 centímetro, que corresponde al ancho de cada doblez en la técnica de acordeón. Antes de realizar los pliegues, la cera se debe calentar sobre el mechero para poder ablandarla y así aumentar el manejo adecuado, facilitando su manipulación. Posteriormente se fue doblando de manera continua con esta técnica de acordeón hasta completar toda la extensión de la cera. Entre cada doblez se ejerció una presión firme para así compactar la cera y evitar que se formen burbujas de aire dentro de él. Si sentimos que la cera ya se enfrió, procedemos a colocarla otra vez en el mechero para ablandarla y poder seguir formando nuestro acordeón de cera. Una vez elaborado el rodete mediante esta técnica de acordeón, lo vuelvo a calentar y le doy la curvatura correspondiente a la arcada, adaptándolo progresivamente a la forma de la base acrílica. Posteriormente, para adherir el rodete a la base acrílica, caliento durante algunos segundos la parte inferior del rodete sobre el mechero hasta reblandecer la cera. Luego lo coloco sobre la base acrílica y ejerzo una presión uniforme para lograr que se adhiera correctamente y tenga una buena estabilidad. Comienzo a calentar la espátula de Godiva procurando que no llegue al rojo vivo. La espátula debe alcanzar una temperatura suficiente para reblandecer la cera sin quemarla. Una vez caliente, realizo la adaptación del rodete sobre la base acrílica. Protejo mis dedos dentro de la base acrílica mientras trabajo con la espátula y la punta superior de la espátula debe contactar la cara vestibular del rodete, evitando así dejar espacios entre la base acrílica y la cera. Si se forma algún espacio, agrego un poco de cera y la adapto nuevamente hasta conseguir un sellado completo. Una vez que el rodete queda completamente fijo, paso rápidamente la espátula de estuco o de maestro caliente de forma recta sobre toda la superficie superior, logrando así un plano uniforme que servirá como referencia para el plano de oclusión. Posteriormente verifico las medidas del rodete. La altura del rodete anterior debe medir entre 18 y 22 milímetros, tomando la medida desde el fondo de la base acrílica hasta la parte superior del rodete, por lo cual seguimos desgastando con esta espátula de maestro hasta dar la medida correcta.
En la región posterior, a nivel de la tuberosidad del rodete, debe presentar una altura de 8 a 10 milímetros. Para lograrlo, marco esta medida y elimino cuidadosamente el exceso de cera, realizando además un desgaste con una inclinación aproximada de 45 grados con la ayuda de un bisturí. Verifico que el ancho del rodete sea de 6 a 8 milímetros en el sector anterior y de 8 a 10 milímetros desde los caninos hasta la región del molar. Como un último paso, colocamos un poco de alcohol en una media nylon y lo pasamos suavemente sobre toda la superficie del rodete para así lograr darle un brillo y mejorar el acabado estético de nuestro rodete. Finalmente, podemos observar el resultado de nuestro rodete de oclusión, el cual presenta las medidas adecuadas en cada una de sus superficies, una correcta adaptación a la base acrílica y un acabado uniforme. Además, la cera adquiere un aspecto brillante que mejora la estética, dejando el rodete listo para así continuar con las siguientes etapas de la elaboración de la prótesis total. Ahora vamos a realizar la práctica de endodoncia que nos corresponde con cementación de poste, obturación del conducto con Cialapex y conos de gutapercha. El objetivo de la práctica es aprender el manejo correcto de los materiales utilizados en la cementación de postes y en la obturación de conductos radiculares, respetando los tiempos de trabajo y la técnica clínica adecuada. Los materiales son gutaperchero, uno para mezclar y otro para cortar con calor, conos de gutapercha, conos de papel, cemento Cialapex que tiene base y catalizador, cemento para poste, light curing, bloc de papel para mezclas, pinza algodonera, regla milimetrada para endodoncia, lámpara de alcohol, vaso Dapen con agua y léntula espiral para llevar el cemento al conducto y obviamente bioseguridad. El primer paso sería la prueba del poste. Seleccionar la punta para poste, verificar el eje de inserción, inducir el poste y comprobar que ajuste correctamente. Confirmar que la entrada del conducto esté limpia antes de cementar. Una vez colocado el cemento, insertar el poste rápidamente, siguiendo el eje de ingreso para evitar que el material polimerice antes de tiempo. Preparación de los conos de papel. Los conos de papel indican el diámetro del conducto, sirven para sellar el conducto radicular, son absorbentes y al humedecerse se deforman. El procedimiento es medir la longitud de trabajo con ayuda de una radiografía, localizador apical, referencia del borde incisal. Registrar la longitud del trabajo. Ejemplo, nosotros hicimos a 15 milímetros. Colocar el cono sobre la regla milimetrada, doblar el cono exactamente en la longitud establecida de 15 milímetros, sujetarlo siempre con la pinza por el extremo del color, ya que la punta permanece estéril. Preparación del cono de gutapercha. Medir el cono con la regla milimetrada, doblar la referencia a la longitud de trabajo, es decir, 15 milímetros. Sujetarlo siempre por el extremo de color con la pinza y comprobar que el cono llegue exactamente a la longitud determinada. En este paso de secado del conducto se debe introducir un cono de papel hasta la longitud del trabajo, retirarlo y desecharlo. Repetir el procedimiento con varios conos hasta que salga completamente seco. En la práctica realizada se introdujo un cono de papel en un vaso Dapen con agua, para comprobar su capacidad de absorción y poder observar cómo pierde su forma al humedecerse. Preparación del cemento Cialapex. Colocar en el bloc de papel cantidades iguales de base y catalizador. Al dispensar el material se debe presionar el tubo para hacer retroceder el aire antes de colocar nuevamente la tapa. Después de haber colocado el cemento Cialapex, se mezcla con un gutaperchero hasta obtener una pasta completamente homogénea. Posteriormente, se toma el cono de gutapercha por el extremo del color y cubrimos el cono con el cemento en un solo movimiento, procurando que quede completamente impregnado. En el siguiente paso debemos cortar el exceso de gutapercha. Encendemos la lámpara de alcohol y calentamos el gutaperchero hasta que esté al rojo vivo. Cortamos el exceso de gutapercha con el instrumento totalmente caliente. Y así es como ya concluiríamos nuestras prácticas. Muchas gracias por su atención, espero que me hayan entendido y este video haya sido de su agrado.